Andrés Chévez, los comentarios. Efectivamente son sumamente pertinentes y relevantes. Sobre algunas cosas voy a hacer algunos pronunciamientos, ya que, tal como él lo plantea, el asunto es bastante más complejo. Pero parte importante de una reflexión es tener que simplificar elementos para poder, a partir de una simplificación de elementos, ver cómo ir armando y rearticulando elementos y cómo ir incorporando nuevos elementos en esa complejidad, porque si no, de pronto, pues sí, todo es mucho muy complejo y por dónde le entramos, y siempre nos quedamos ahí frente a un plato de pasta donde cuál es la hebra que vamos a tomar para poder comernos esa pasta, ¿no? Bueno, entonces sí, efectivamente, pues hay que ir incorporando nuevos elementos, y él creo que apunta a varios temas en ese sentido, digamos. Yo quisiera llamar la atención, en primer lugar, efectivamente, dentro de las cosas nuevas que ocurren hoy en este grado de complejidad del mundo económico, está la presencia de grandes cadenas globales de producción que están dislocadas por todo el mundo, pero que sin embargo tienen cabeza. Hay una cabeza en esas cadenas. Es decir, General Motors tiene dislocado plantas por los más apartados lugares del mundo, pero hay una cabeza de esa cadena que se llama General Motors, y General Motors, a diferencia, digamos, porque esta afirmación de Marx y del marxismo en general, de que el capital no tiene fronteras, hay que relativizarlo, hay que ponerlo en su contexto. El capital no tiene fronteras, pero la General Motors sí tiene fronteras, y sus fronteras, desde el punto de vista de a dónde terminan remitiéndose en último término las ganancias de General Motors con toda esa dislocación de empresas repartidas por el mundo, esa es la economía estadounidense, esa es la banca estadounidense. Entonces, si uno hace el estudio hoy día de los principales bancos repartidos por el mundo, si uno hace el estudio hoy día de las grandes empresas transnacionales y de las cadenas globales y cuáles son las cabezas de esas cadenas globales, dónde tienen su asiento los núcleos de esas cadenas, es fundamentalmente en el mundo imperial. Es Estados Unidos, es Alemania, es Japón, hoy día es China también. Y eso implica que las actividades de una General Motors en América Latina, una parte de eso quedará en América Latina, los salarios, los impuestos, pero las ganancias fundamentales van a remitirse a las casas matrices, y las casas matrices tienen su asiento en lugares del mundo específicos que llamamos economías imperialistas o centros. Entonces sí se ha complejizado la relación centro-periferia, pero en lo sustancial, desde el punto de vista de la apropiación de valor, se hace de manera cada vez más mediada. Hay que seguir una ruta cada vez más compleja, pero en último término, ya simplificando la complejidad, nos terminamos viendo que de las 500 grandes empresas productivas o financieras del mundo, de las 500 principales empresas, 450 están en el mundo imperial, y es allí donde van a terminar apropiándose de las principales ganancias producidas en cualquier lugar del mundo. Entonces sí, se ha complejizado, pero a la hora de ver dónde termina tomando forma la apropiación de valor, es en aquellos lugares. Esto porque sigue teniendo sentido hablar de centros y periferia, a pesar de la complejidad.
a pesar de que hay mediaciones que introducir, como las que se han mencionado, sigue teniendo sentido. ¿Y por qué sigue teniendo sentido? No solo por una apropiación de valor y de un despojo de valor de algunas economías y de apropiación y de concentración de valor en otras economías, sino porque eso tiene consecuencias en las formas de cómo se reproduce el capital. La situación de crisis actual evidentemente que introduce un problema que complica el análisis, pero yo quisiera ponernos en la situación donde dejamos por un lado de lado el problema de la crisis actual. En condiciones normales, el capitalismo imperial, el capitalismo central, tiende a integrar de manera activa a su población trabajadora al consumo. Alemania no exporta lo que produce dejando en el camino el consumo de los trabajadores alemanes. Por el contrario, Alemania se constituye en una gran economía exportadora que satisface las necesidades de consumo del grueso de la población trabajadora alemana y el resto se exporta. Es una diferencia cualitativamente distinta a una economía dependiente, donde la condición exportadora no pasa porque se satisface plenamente las necesidades del mercado interno con la población trabajadora, sino que por el contrario, se despoja a la población trabajadora y la capacidad de competencia en los mercados mundiales pasa por ese despojo y se lanzan hacia los mercados exteriores los productos. Entonces vean ustedes que estamos hablando de dos formas de reproducción de capital, de dos formas de consecuencia en la vida social, de dos formas de consecuencia en la capacidad del Estado de integrar o no integrar a la población a la idea de una vida en común diametralmente distinta. Los nuevos procesos de globalización y de mundialización tienen en particular también el tema del capital financiero, el tema del capital especulativo y el tema del capital ficticio. Y efectivamente, en la reproducción del capital, a la hora de estudiar la reproducción del capital, habrá que estudiar, cosa que yo no hice énfasis en la primera exposición, pero que habrá que ponerlo en la mesa, habrá que poner de manifiesto las nuevas formas que asume este capital financiero y especulativo, que tiene la capacidad de simplemente en la esfera de la propia circulación, sin pasar necesariamente por la producción, tiene la capacidad de generar más dinero, más recursos y de apropiarse de mayores riquezas. Ahora, parte importante de la propia actual crisis ha pasado por la operación de ese capital financiero, de ese capital que ha asumido cada vez más un carácter especulativo y que algunos autores califican acertadamente como capital ficticio, de crear burbujas, ¿no es cierto?, donde se vende, un banco hace un préstamo, por ejemplo, como empezó este asunto en Estados Unidos. Un banco estadounidense le presta dinero a un trabajador X, le presta un monto de dinero para comprar casa, sin preocuparse si ese trabajador tiene los recursos pertinentes para poder efectivamente pagar la deuda que contrae para comprar una casa. Pero el banco además aparecen organismos que se encargan de comprar deuda de ese banco, deuda que no está solventada claramente de que va a ser posible de ser pagada, y entonces aparecen empresas financieras que se convierten en casinos que empiezan a comprar deuda que no están seguros, el banco no está seguro de que va a poder recuperar lo que prestó, y entonces frente a eso vende la deuda a otra empresa que asume el riesgo de comprar deuda, que no tiene deudas insolventes o deudas que no tienen seguridad de volver a ser pagadas, y este a su vez se lo vende a un tercero. Se va creando toda una burbuja hay una enorme actividad económica, pero una enorme actividad económica sin ningún respaldo productivo real. Pura especulación sobre especulación. Y hoy día la crisis actual en gran medida se ha expresado como una crisis
como una burbuja financiera en ese terreno, ¿no? Esto hay que historizarlo efectivamente, hay que mostrar las particularidades que presenta la reproducción en momentos específicos. La lucha en situaciones ahora de crisis mundial como la que estamos viviendo. Efectivamente vemos que los trabajadores españoles están sufriendo condiciones de una brutal y agresiva ofensiva del capital que opera en el mundo europeo y en el mundo español contra las condiciones de existencia y las condiciones de vida de la población española, la población trabajadora griega, etc. Entonces pareciera ser que todo es lo mismo lo que pasa allá que lo que pasa acá. No, pero es que hay que tener en cuenta que es una situación de crisis, y es una crisis además que no tiene visos de solución a corto plazo, y en toda situación de crisis, sea en el centro y sea en la periferia, el capital va a buscar descargar en primer lugar sobre las espaldas del mundo del trabajo los costos de la crisis, en primer lugar. Y el segundo elemento que todavía no toma forma y que pronto lo podremos empezar a ver con mucha fuerza, es que en toda crisis además se produce una lucha interimperialista. No es casual que en Europa ya haya un enorme malestar frente al capital alemán, que es el que está poniendo las reglas de cómo se tienen que resolver los problemas de la crisis en Europa. Bueno, ya no son solamente los trabajadores españoles que están protestando contra el capital alemán, es el capital español que comienza a protestar contra el capital alemán. Imperialismo contra el imperialismo. Yo no sé a dónde va a llegar seguramente esto va a tomar dimensiones cada vez más graves. Estados Unidos, el capital, el gobierno estadounidense presionando a los gobiernos europeos a que tomen decisiones rápidas, acertadas, de cómo resolver la situación de crisis, porque sabe que cualquier conflicto allá repercute por todo este tejido que hay cada vez más integrado en el mundo, donde lo que ocurre en algún lado va a tener consecuencias en otra, pero de manera inmediata. Entonces todos empiezan a precaverse y a tomar sus medidas, pero saben que si pasa algo allá, pues esto pronto va a caer por acá. Y nuestras clases dominantes acá, no, la crisis es un problema de por allá, no tenemos nosotros mucho que ver, estamos resolviendo nuestros problemas muy tranquilamente, estamos con un fondo de reserva para hacer frente a las amenazas del dólar y del real. Parece ser que creen que la crisis es de allá, simplemente. Esa crisis es que ya está instalada acá, en la región, ya está instalada. El problema es en qué momento va a detonar en dimensiones que ya se conviertan en un asunto inmanejable. Pero bueno, lo terminan viendo por ahí. Lo último que quiero decir, perdón, es en torno al problema del Estado Nacional, Estado-Nación, Estado Nacional. Aquí también hay un problema, digamos, que reclama matices, porque pareciera ser que en este mundo transnacionalizado, globalizado, mundializado, los Estados Nacionales ya perdieron toda significación. O perdieron un grado de significación donde ya pareciera ser que el capital, como supera fronteras, traspasa fronteras y se mueve de aquí para allá y de allá para acá, los Estados nacionales como que ya... Pero no es así. Eso no es así. Hay un campo, efectivamente, donde el capital se mueve con mucha tranquilidad y rompe todo tipo de barreras y se transnacionaliza y no tiene fronteras. Hay un campo donde eso ocurre. Pero hay otro campo, que es un campo fundamental de valorización, donde los estados nacionales son absolutamente indispensables. Lula y Dilma, cuando salen a una gira internacional, no salen solo con el ministro de Hacienda a discutir, no, salen con los empresarios que están asentados acá en este país en un avión repleto a negociar con los chinos, con los europeos, con los japoneses, con quien sea, y a ofrecer las ventajas nacionales de Brasil como Estado-nación respecto a otros Estados-nación que también quisieran atraer capitales que están en la misma situación. Y van a poner de manifiesto las leyes sindicales que hay en Brasil, que son distintas a las leyes sindicales en otro lado, que hacen factible, atractivo al capital transnacional a que venga a invertir aquí.
las tasas impositivas que aquí les vamos a poner van a ser muy atractivas para que ustedes vengan acá. La paz social que vamos a que hay en Brasil es muy distinta a la paz social que hay en otros lados, donde hay muchas huelgas, hay muchas bandas criminales. Aquí las cosas están más tranquilas. Los estados nacionales siguen siendo un elemento fundamental en el momento de creación de valor, como elemento para convertirlo en atracción a ese capital. Lo último, la transnacionalización, la integración, todas estas redes mundiales, etcétera, etcétera, que el capital ha construido. Vean ustedes que hay un punto en donde el capital, por estas razones que estoy señalando, que tienen que ver con la tasa de explotación, no ha transnacionalizado, que es el hecho de que este capital que habla de que hay que globalizar y permitir traspasar fronteras para todo tipo de mercancías, sin embargo la mercancía fuerza de trabajo no le da esa libertad de moverse. ¿Y por qué no le da libertad de moverse a la mercancía fuerza de trabajo al capital? ¿Por qué en Estados Unidos le ponen frontera a los trabajadores mexicanos y centroamericanos a que ingresan allá? ¿Por qué el capital europeo le pone fronteras al capital, a los trabajadores migrantes de África que ingresen directamente allá? Porque mientras estén estos trabajadores instalados en África, y mientras estén instalados los mexicanos centroamericanos en sus lugares, es allí donde las tasas de explotación y los grados de explotación se van a poder seguir produciendo como se están produciendo, y por lo tanto nosotros tenemos interés en que ustedes permanezcan allá, porque es allá donde vamos a ir a poner las plantas y los lugares de ensamblaje, las maquilas, donde vamos a seguir haciendo inversiones, porque la capacidad de superexplotar allá es allá, no acá. Entonces no queremos que haya tanta movilidad de mano de obra. Vamos a abrir alguns